Bueno, pues de nuevo quiero darles la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, a los que nos acompañan a través de videoconferencias por medio del Blue Jeans y a todos los que nos acompañan también a través del canal del CIESAS Facebook Live. Pues agradecer su presencia el día de hoy y decir que con esta plática del día de hoy, que nos acompaña la psicoterapeuta Cecilia Amador, a quien le agradecemos mucho su presencia. Damos inicio a un ciclo de conferencias durante todo el mes de mayo con el tema de sobre la vida y la muerte. Son pláticas que la psicoterapeuta Cecilia Amador nos va a estar impartiendo todos los jueves de mayo a las 5 de la tarde y esperemos contar con su asistencia y con su interés para poder disfrutar, aprovechar y estar presentes durante pues estas conferencias que desde la subdirección de docencia hemos querido brindar a la comunidad del CIESAS, a sus estudiantes, sus trabajadores, y también aprovechar todas estas herramientas y estos materiales que se desprenden de este tipo de pláticas para que sea aprovechado en general por el público que asiste o está interesado en lo que en el CIESAS se imparte. Y bueno, decirles que desde marzo hemos empezado con una serie de trabajos, de conferencias y talleres que forman parte de una propuesta que tiene la finalidad de promover el autocuidado, la salud mental y afectiva entre la comunidad de estudiantes, trabajadores del CIESAS y el público en general, en tiempos de pandemia de COVID-19 y sobre todo en todo este tiempo, ya más de un año que hemos estado en confinamiento en nuestros hogares. Al mismo tiempo quiero decirles que estas conferencias van a ser grabadas con la finalidad de que vayan a estar accesibles en la página web del CIESAS y ya sea que los que hoy asisten o que van a asistir durante el mes de mayo quieran repasar y quieran volver a escuchar estas conferencias, van a estar ahí, o para quienes no tuvieron oportunidad de acompañarnos el día de hoy o durante el mes de mayo, puedan ver en otros horarios y cuando les sea más accesible puedan tener la oportunidad de escuchar a Cecilia. Otra de las cosas importantes es el aviso que siempre damos, mientras no estemos hablando, procurar tener nuestro micrófono cerrado y cuando hablemos, pues abrirlo, ¿no? Pues eso es de mi parte lo que tenía que comunicarles. Para la gente que está viéndonos por Facebook Live, les quiero decir que una vez que Cecilia haya terminado de dar la videoconferencia, vamos a dar oportunidad a tener abierta la comunicación unos minutos más por si ese público de Facebook Live quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto se la hacemos llegar a Cecilia, pero la transmisión va a tener que ser cortada un tiempo después de que Cecilia termine por cuestiones de logística y para poder que el video no sea tan pesado de esta conferencia. Y bueno, pues yo doy paso a presentarles una semblanza muy breve de la conferencista que hoy está, que es Cecilia Amador Rodríguez. Quiero decirles que Cecilia nació en Monterrey, Nuevo León, estudió matemáticas en la UNAM, terapia en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, el Instituto en la Ciudad de México. Pertenece a la primera generación de tanatólogos egresados de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Como matemática trabajó en el Infonavit y en el Instituto de Física de la UNAM. Como psicoterapeuta tiene 20 años de experiencia en la práctica privada. Ha dado clases sobre ambas disciplinas en la UNAM, en la UEM, en la Salle, en el Instituto de Gestal, en la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y otros institutos. Ha dirigido talleres en los que trabaja con sueños, reflexiones sobre la vida y la muerte y meditación. También
Ha practicado el budismo por 30 años en la tradición Kagyu de budismo tibetano. Es instructora de meditación y maestra acreditada. Hizo el retiro tradicional de 3 años en Nueva Escocia, Canadá, y actualmente estudia budismo zen. Ha dado clases de budismo y meditación en varios lugares. Desde 1998 comenzó a traducir del inglés al español ciencia, psicología y budismo para diversas instituciones, entre ellas el Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y otros institutos, así como para algunos académicos y autores. Actualmente se dedica principalmente a la revisión de textos budistas traducidos al español. Vive en la Ciudad de México y bueno, tiene 2 hijos que viven en el extranjero. Y pues en términos, les digo muy resumido, eso es la semblanza de nuestra conferencista el día de hoy. Ceci, le agradezco de verdad profundamente tu disposición y tu generosidad para estar hoy compartiendo tus conocimientos en esta comunidad del CIESAS. Y pues sin más, te doy la palabra y te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Vale. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Ceci. Gracias, Valentina. No te vemos, Ceci. No sé si puedas activar tu cámara. La cámara está activada. ¿No me ven? No, no te vemos. Sí se ve. O yo soy la que no la veo. Entonces, si se ve, adelante. Bien, pues sí, yo según esto la cámara está activada. Pues me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Y pues yo quisiera empezar con una pequeña meditación. Me encantaría si pudieran poner sus cámaras los demás, porque yo no veo más que a la doctora Valentina. Pues para conocerlos un poquito. Gracias. Y, les voy a pedir que tomen una posición cómoda. Sus ojos pueden estar abiertos o cerrados. Vamos a hacer una pequeña práctica de meditación. Los ojos como les acomode, pero si están abiertos, procuren que su mirada descanse en un punto al frente. Y lleven la atención a la respiración. Cada inhalación trae vida al cuerpo. Y cada exhalación es una pequeña muerte. De hecho, exhalar es la última cosa que hacemos antes de morir. Pero en este momento vamos a dar atención a la inhalación y veamos si podemos evocar gratitud por este aliento de vida que llega al cuerpo. Gratitud por este momento. Gratitud por nuestra vida. Con cada inhalación regresamos la atención al cuerpo y podemos ir incluyendo quizás sonidos, estos sonidos que son un reflejo del movimiento, son un reflejo de la vida.
Y tratamos de seguir evocando con cada inhalación la gratitud por esta vida. Muy bien, pues como les decía la doctora Valentina, soy Cecilia Amador y desde muy joven he tenido interés en estos asuntos relacionados con la muerte y en asuntos espirituales. Quedé viuda a los 28 años y por este motivo pues eh, tuve como más interés en este tipo de temas y bueno, por eso después de haber estudiado matemáticas, estudié psicoterapia, tanatología y he practicado el budismo. Entonces, pues a mí me gustaría mucho escuchar qué es lo que los trae aquí, por qué decidieron venir estas pláticas. Digo, puede ser curiosidad o puede ser quizá alguna otra motivación. Quizás algunos de ustedes hayan tenido pérdidas recientemente de seres queridos. Y pues me gustaría mucho saber bueno, cuál es el motivo de que estén aquí. Digo, todos son bienvenidos, nada más es cierto interés por saber. Hola, buenas tardes. Hola, Gabriela, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues también hace unos años he entrado con mucha curiosidad en mí para estudiar temas espirituales de manera general, ¿no? Pasando por algunos entrenamientos. Pero hubo una vez, en una plática con un amigo que llegó a mí el libro tibetano de la vida y la muerte. Ujú. Y aparte de otros libros que ya había leído antes acerca de reencarnación, entonces empecé a sentir como muchísima curiosidad por seguir leyendo y es un libro que lo he leído 3 veces y luego lo vuelvo a leer y sobre todo, bueno, cuando empezó el tema de la pandemia también y pues justo ahora estoy pasando por una situación difícil con mi papá en cuestión de salud y, y apareció en el Facebook la invitación a la conferencia y me interesó muchísimo, ¿no? Pues bienvenida, Gabriela, me da gusto que Gracias. estés aquí. Ojalá y algo de lo que digamos pueda serte útil. Sí, efectivamente es el libro de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, es un libro bastante interesante y con mucha enseñanza. Y hay alguien más aquí que dice que está investigando sobre la etapa terminal en adolescentes con diagnóstico de cáncer. ¿Perdón? Hay, bueno, alguien que tiene este interés también, ¿no? Em, pues la pandemia nos ha puesto frente a lo que
llamamos en el budismo y en otras disciplinas la impermanencia, ¿no? Nos ha traído a tener que encarar lo que es la fragilidad y lo impredecible de la existencia humana. Que bueno, aunque son temas que ya de alguna manera sabemos que existen, ahora pues se han hecho como más vivos y más reales, ¿no? La pandemia nos ha puesto frente al misterio de ser, ¿no? Y pues ha sido una época difícil, especialmente porque estamos acostumbrados a planear y a tener cierta certeza, ¿no? De que eh, pues nuestros planes, lo que queremos hacer, lo que hemos planeado hacer, pues vamos a poder llevarlo a cabo. Y pues ahora hemos visto que realmente eso no siempre es posible, no siempre podemos llevar a cabo nuestros planes. Ha habido pues muchas pérdidas en el sentido de que pues quizás proyectos que teníamos pensado realizar o trabajos, relaciones, sueños que pues no han podido llevarse a cabo, ¿no? Pero muy especialmente pues ha habido pérdidas de vidas humanas y algunas quizá pueden ser personas queridas para nosotros, ¿no? Personas quizá muy cercanas a nosotros. Y pues acostumbrarse a esta nueva realidad que vivimos ahora no ha sido fácil y tenemos la esperanza de que esto pues va a pasar pronto y volveremos a la normalidad, pero en realidad no sabemos exactamente cómo será esa nueva normalidad, ¿no? Y pues dentro del caos que esto ha representado en nuestras vidas, de todas las cosas que hemos tenido que readaptarnos a, quizá lo más desestabilizante sea la muerte de un ser querido, ¿no? Eh, la Sí, enfermedad si me también. permite, perdón, si me Perdón, sí. permites interrumpir, hay algunas preguntas, bueno, algunos comentarios que están pasando por Face. Quizás quieras escucharlos también para retroalimentarte un poco más. Nancy, ¿podrías dar lectura a lo que dicen algunos de los participantes por Facebook? Buenas tardes Cecilia. Te comento que en el Facebook Live hay 28 personas conectadas en este momento y comentaban respecto a tu pregunta de qué era lo que esperábamos respecto a esta reunión. Lo primero es, mi madre murió a finales del año pasado. Otra persona comenta, yo también estoy aquí por mi papá, está pasando por cáncer etapa 4 y me gustaría saber cómo lidiar con esta situación. Muchas Gracias. gracias. Sí, yo también quería leer un comentario que está aquí que no sé si se escuchó. Estoy investigando sobre la etapa terminal de adolescentes con diagnóstico de cáncer y tengo una necesidad y un sentimiento de frustración respecto a la situación actual que atravesamos. Entonces, pues sí, todas estas situaciones son pues difíciles, ¿no? Estas personas que han perdido seres queridos o que están, seres que están lidiando, ¿no? Seres queridos que están con una enfermedad terminal, pues por supuesto que para todos los seres a su alrededor es un momento difícil también, ¿no? Y en una de estas pláticas, no recuerdo precisamente en cuál, quizás es la tercera, vamos a hablar específicamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo ayudar a un enfermo terminal, a una persona que está eh, pues con una enfermedad difícil, ¿no? De curar. Entonces esperamos, digo, yo creo que todo el material puede serle útil a esta persona en particular o a cualquier otro que esté en una situación similar, pero en esa plática nos vamos a abocar directamente a ese tema.
Pues sí, como algunos también mencionan, ¿no? La situación que vivimos es bastante difícil porque hemos tenido que readaptarnos a muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues eh, esta situación como decía, nos ha puesto de frente con esta impermanencia, esta situación en la que no podemos realmente determinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a que más o menos todo lo que planeamos lo podemos llevar a cabo, pero ahora pues hemos tenido que cambiar muchos de nuestros planes, ¿no? Y, y bueno, volviendo al asunto de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Esta es quizá la situación más desestabilizante, ¿no? La muerte de un ser querido. Es un hecho que puede afectar niveles muy profundos y puede dejar una huella importante en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, la resiliencia humana, el instinto de sobrevivencia son fuertes y nos ayudan a salir adelante. La situación que vivimos se agrava aún más cuando las personas mueren en los hospitales, ¿no? Especialmente si mueren de COVID, pero muchas veces aunque mueran de otra enfermedad, eh, pues las visitas son pocas. En algunos hospitales simplemente no hay visitas, ¿no? El contacto que tenemos con nuestros seres queridos, con las personas enfermas, pues es a través de eh, quizá una plataforma como Zoom o una plataforma de este tipo como la que estamos usando hoy. Y pues la ternura y la cercanía se pierden fácilmente en el Zoom, ¿no? Entonces, no poderse despedir de los seres queridos como uno hubiera querido, no poder velarlos, no poder velar los cuerpos, no poder reunirse con los amigos y familiares para hacer alguna ceremonia cuando se va un ser querido, ¿no? No poder estar con esta persona en el momento de su último aliento. Todo esto hace que la situación se vuelva aún más complicada, ¿no? Y bueno, pues después de la pérdida de un ser querido sigue una etapa en la que necesitamos ajustarnos a la nueva situación. Esta etapa la llamamos el duelo. Aceptar la pérdida, procesar lo que esto nos provoca, hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Todas estas eh, diferentes facetas son diferentes facetas del duelo, ¿no? Eh, Aunque todas las pérdidas podríamos decir que tienen duelo, ¿no? La pérdida de un ser querido, pues sin duda es la más relevante, ¿no? La que realmente deja una huella mucho más profunda en nuestra vida. Entonces el duelo es la etapa que sigue a la muerte de un ser querido en la que asimilamos la pérdida y volvemos a recuperar la paz adaptándonos a la nueva situación. Esta etapa puede ser reconocida como un duelo o a lo mejor no es reconocida como un duelo, pero de cualquier manera estamos procesando la pérdida, aunque externamente sigamos con nuestras actividades y tratemos incluso de no dar cabida a un sinfín de ideas y emociones relacionadas con la situación que pasan por nuestra mente. Sin embargo, entre más conscientes seamos y más nos demos cuenta de lo que sentimos y pensamos en esta etapa, será más fácil que encontremos una forma adecuada de adaptarnos a la nueva situación, ¿no? O sea, a la situación de vivir sin un ser querido, que pues en algunos casos puede ser una persona muy cercana, ¿no? Como un compañero, un esposo, un hijo, un padre con el que quizás estamos muy cerca, ¿no?
Entonces, todas estas situaciones, pues, piden un reajuste de nuestra vida, ¿no? Incluso un amigo, ¿no? Una persona con la que hemos trabajado también, por ejemplo, ¿no? Siempre, pues, se requiere un reajuste a muchos niveles, ¿no? Y bueno, algunas sugerencias para procesar la pérdida de un ser querido y transitar por el proceso de duelo son darse tiempo, ¿no? Tener presente que efectivamente el duelo es un proceso, ¿no? Y es importante ir aceptando los sentimientos que se van presentando, que van a ir cambiando seguramente, ¿no? Entonces, tenerse paciencia, ¿no? De la misma forma que uno podría tenerle paciencia a un amigo cercano, ¿no? Es importante tratarse con amabilidad, ¿no? De no juzgarse, de no volverse impaciente por la manera como nos sentimos, ¿no? Si damos cabida a que estos sentimientos, estas emociones, estos estados de ánimo tengan un lugar, ¿no? Si les damos cabida en nuestra vida, no quiere decir que los vamos a alimentar o nos vamos a regodear en ellos, ¿verdad? Pero que sí pueden surgir, que sí es un hecho, por ejemplo, que estamos tristes o que extrañamos a la persona. Todo eso es muy válido, es normal, ¿no? Entonces es importante darle cabida a nuestra vida y tratarnos con amabilidad. Otro punto que recomiendan los expertos es hablar con otras personas, ¿no? Pasar tiempo con amigos o con la familia, ¿no? A veces uno necesitará estar solo, pero no es buena idea aislarse en general, ¿no? Estar con personas que puedan escucharnos, que puedan respetar el dolor y la confusión que sentimos es importante. Vivir un duelo solo puede ser más difícil y la verdad es que no estamos solos porque a casi todos los seres humanos en algún momento de su vida van a tener alguna pérdida de un ser cercano, de un ser valioso, ¿no? Y van a tener sentimientos similares a los que uno puede estar pasando en determinado momento, ¿no? Entonces, un estado natural, el proceso de duelo, el estado del duelo, ¿no? Y es algo que nos une con todos los seres humanos, porque, como les digo, casi todos tendremos pérdidas significativas, importantes en nuestra vida. Entonces, si es posible encontrar alguna persona cercana, amigos, entre los amigos, los familiares, maestros, terapeutas, qué sé yo, que puedan acompañarnos en este proceso de duelo, sin juicios, sin presiones, sin querer imponer su propia perspectiva sobre la situación. Pues todo esto es muy valioso para la persona que está en un duelo, ¿no? También otro punto que se recomienda es tomar en cuenta pues las ceremonias, los rituales, las costumbres para acompañar el proceso, ¿no? Aunque en algunas etapas de la pandemia esto no se ha permitido o se ha podido solo llevar a cabo con muchas limitaciones, ¿no? Incluso por alguna plataforma virtual nada más, ¿no? Estos rituales a veces nos pueden parecer vacíos, especialmente si no hemos practicado la tradición de la que surgen. Pero en
situación en la que vive una persona que está en duelo, la situación misma de la pérdida, del dolor y de la confusión, pueden abrirnos a participar en estos rituales y pueden resultarnos útiles, ¿no? Otra manera de abordar esta situación y de sacar provecho de los rituales es elaborar nuestro propio ritual, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Podemos hacer cosas tan sencillas como recordar los momentos que se vivieron con la persona, celebrar su vida, eh, juntar los recuerdos de esta persona, objetos, fotografías, cartas, ¿no? Y tenerlas en un mismo lugar. Y más bien, como les digo, para celebrar la vida de la persona, ¿no? La muerte, pues es algo que a todos nos va a pasar, ¿no? Es un proceso natural, pero pues el recordar a los seres queridos muertos es una manera de mantenerlos de alguna manera cerca de nosotros, ¿no? Como estos seres con los que estuvimos cerca en vida, ¿no? A los que amamos o a los que nos sentimos pues unidos o cercanos, ¿no? También en el caso de que haya emociones conflictivas, por ejemplo, que uno se sienta culpable o arrepentido de algo que uno hizo o dijo a esta persona, ¿no? Podría también ser útil verlo desde la perspectiva de esa otra persona, de la persona que murió, ¿no? ¿Qué pensaría esta persona que murió de cómo me siento yo ahora, ¿no? Ejemplo. ¿O qué pensaría un amigo o una persona a la que yo considero pues con cierta sabiduría, con cierta experiencia sobre la vida, ¿no? ¿Qué pensaría yo mismo si otra persona hubiera hecho esto de lo que yo me siento ahora arrepentido o culpable, ¿no? Porque todas estas preguntas nos pueden ayudar cuando somos muy rígidos sobre lo que debemos hacer y nos juzgamos muy severamente, ¿no? Nos atormentamos por lo que hicimos o por lo que dijimos y quizás esto pues solamente nos genera más sufrimiento y no podemos remediar nada, ¿no? Otra cosa que es posible hacer a veces es reparar, por ejemplo, con los familiares de esa persona, ¿no? Si es que eh, eh, salieron afectados, o simplemente escribirle una carta a este ser que murió y pedirle perdón, ¿no? Y la carta, pues, la podemos guardar, quemar, tirar, pero esa cosa de plasmarlo en el papel puede ser muy útil para dejar de hacernos sufrir por esta situación, ¿no? Dejar de atormentarnos por esto, ¿no? También podría presentarse sentimientos de gratitud en los cuales también expresarlos por escrito, por ejemplo, hacia la persona o con nuestros actos, ¿no? No sé, como llevar flores o alguna cosa así, ¿no? Todo eso también es muy simbólico y deja una huella en nosotros, ¿no? Es útil para pues sentirnos correspondiendo a esta persona, ¿no? Cuando le tenemos gratitud, ¿no? O a lo mejor estamos enojados con la persona que murió, ¿no? Y en ese caso, pues igual es perdonarla, encontrar la manera de poder
sanar este sentimiento de enojo, de rechazo, también puede ser muy útil porque es una carga para nosotros, ¿no? Andar por la vida con este sentimiento, ¿no? Entonces, también escribir una carta, que no vamos a dársela a nadie, lo más probable, hacia a la persona y pues decirle cómo nos sentimos, ¿no? Puede ser útil para procesar este sentimiento, ¿no? También resolver asuntos legales, organizar, regalar, vender las pertenencias de la persona que murió. También todo esto de poner en orden, ¿no? Ya sea a nivel legal, ya sea a nivel físico, la situación que queda cuando se va una persona son actos que nos pueden ayudar a procesar esta pérdida, ¿no? Puede ser recomendable en algunos casos buscar apoyo profesional, ¿no? Ya sea en grupos de apoyo o en sesiones individuales. Escuchar y compartir sentimientos profundos que pueden presentarse en el momento de duelo puede ser muy valioso, ¿no? Pero también recomiendan que uno cuide de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, caminar, comer bien, dormir bien. Tratar de estar sano es importante, ¿no? Como no dejarse caer aún más, ¿no? No tiene caso comparar cómo se siente uno, con cómo debería de sentirse o cómo los otros esperan que uno se sienta, ¿no? Cada quien vive el duelo a su manera. No hay una manera específica de vivir un duelo, ¿no? Cada persona lo vive a su manera y encuentra los recursos para salir adelante si se le permite, ¿no? O sea, si ella misma se lo permite y si recibe la ayuda o el apoyo que requiere, ¿no? Otra cosa es también en estos momentos, en estas etapas del duelo, pues puede uno realizar también actividades que le gustan a uno, ¿no? Actividades que le hacen sentirse bien, como por ejemplo, pues si uno tiene un hobby, algo que le gusta hacer, ¿no? O alguna actividad recreativa o artística, ¿no? Todo eso es muy válido, ¿no? Y ayuda, ¿no? La vida sigue. Y también, por último, apreciar lo que sí tenemos, ¿no? Tal vez hemos perdido mucho, pero todavía tenemos vida y con ella quizás muchas otras cosas que a lo mejor no valorábamos antes tanto, ¿no? Pero que ahora pueden ser importantes para nosotros. No sé si haya alguna pregunta o comentario hasta este momento, ¿no? Si quieran eh, preguntar algo sobre estas recomendaciones para vivir el duelo, ¿no? Porque bueno, ese es ahora el tema que vamos a estarnos enfocando en más, ¿no? En esta plática, ¿no? Pensando en que, pues, quizás hubiera personas que hayan perdido algún ser querido. También es importante considerar, y si hay alguna pregunta o comentario me interrumpen, por favor. Dice si estamos al pendiente del Facebook y te avisamos si surge algo. Gracias, Ceci. Gracias. La forma en que se dio la muerte de la persona, si era una muerte ya esperada o si es una muerte súbita, si es una muerte que fue después de un largo proceso de sufrimiento, ¿no? Por la enfermedad misma o por la situación, ¿no? O si fue una muerte serena, si fue una muerte tranquila, ¿no? También si fue una muerte traumática por violencia, ¿no? Esos son pues los casos más difíciles, ¿no? Digamos, un suicidio o un crimen, ¿no? Esos
ese tipo de muertes son difíciles de procesar, especialmente difíciles, ¿no? También, pues claro, la relación que teníamos con la persona, ¿no? Esto es un factor muy importante, ¿no? En ese sentido, se considera que la muerte del cónyuge o la muerte de un hijo o una hija son las más difíciles de procesar. Pero bueno, para uno puede ser muy importante los padres o algún amigo en particular, ¿no? Entonces, pues digo, no hay nada escrito, ¿verdad? Cada quien, como decimos, vive el duelo a su manera, ¿no? También las reacciones de otras personas nos afectan, ¿no? Si nos sentimos apoyados y respetados o nos sentimos presionados por personas a nuestro alrededor que probablemente con muy buenas intenciones quieren que ya nos sintamos bien, ¿no? O siguen esperando que, bueno, que uno siga con su vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, esas cuestiones también ponen presión en la persona que está viviendo el duelo más de cerca, ¿no? Y lo pueden complicar, puede ser más difícil, ¿no? También influye, pues, qué situación estamos viviendo en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Eso también puede afectar cómo se vive un duelo, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos dice Alma Ramírez: ¿cómo ayudar a una persona en su proceso de duelo cuando ésta asume su sufrimiento pero rechaza abiertamente cualquier intento de apoyo? Pues sí, son situaciones difíciles. Ayudar a una persona que no quiere ser ayudada es difícil y probablemente lo más adecuado es respetar eh, pues el sentir de esta persona, ¿no? Si esta persona realmente no está abierta a escuchar o a sentir la cercanía o el cuidado de otra persona, puede ser difícil acercarnos a ellos, ¿no? Como les decía, estas son preguntas que vamos a contestar con más detenimiento en esta clase que vamos a dedicar a cómo ayudar a otras personas, ¿no? Ahora sí que espero que nos acompañen también. En esta clase, yo, quería más que nada dirigirme a personas que quizás estén presentes y tengan una pérdida, estén pasando por un duelo en este momento, ¿no? Pensé que eso era como lo más, pues lo primero que teníamos que abordar, ¿no? Pero todos estos temas se van a hablar con más detalle en otras pláticas, ¿no? Tanto es la misma conferencia en la que vamos a tratar tanto cómo ayudar a una persona que está en duelo y cómo ayudar a una persona que está en lo que se llama fase terminal, ¿no? Que está cercana a la muerte. Hay una serie de 5 estados que les llamamos estados del duelo, ¿no? En algún momento estos estados del duelo se tomaron como etapas del duelo y se presentaban secuencialmente, ¿no? En un orden determinado, porque así las presentó Elizabeth Kubler-Ross por primera vez en el año 1969. Elizabeth Kubler-Ross fue una pionera, una psiquiatra norteamericana en estos temas, pero ella se dedicó más que nada a
hablar y tratar de pues llevar esperanza a las personas que estaban en fase terminal, ¿no? A las personas que estaban próximas a morir en los hospitales. Y de simplemente conversar con estas personas, ella llegó a la conclusión de que había estas 5 etapas de la pérdida y del duelo mismo, más bien, ¿no? El duelo por la pérdida, ¿no? Ahora se considera que estos estados del duelo no son realmente algo que se tiene que presentar necesariamente, ¿no? Porque en algún momento se pensó que estas etapas podrían aplicarse a cualquier pérdida. Incluso hubo personas que pensaron que era indispensable pasar por cada una de ellas para readaptarse a la vida, ¿no? Sin la persona que muere, por ejemplo, ¿no? Pero hoy sabemos que no es así. O sea, varios estudiosos han llegado a la conclusión de que hay muchas formas de procesar una pérdida y no es necesario presentar o pasar por estas etapas, presentar todos estos signos del duelo, ¿no? Sin embargo, al principio es común, perdón, es común que haya un rechazo a la pérdida misma, ¿no? Hay como una gran sorpresa, ¿no? Un estado de shock, un estado que nos impide procesar la información de la pérdida, especialmente cuando esta es inesperada, ¿no? Y también puede haber muchas preguntas que se hacen las personas que quedan, ¿no? Que, por ejemplo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Todas esas preguntas, pues, indican una cierta dificultad para aceptar lo que está pasando, ¿verdad? Y van aunadas con este sentimiento de shock, ¿no? Que se puede presentar ante la pérdida de un ser querido, sobre todo, como les digo, cuando es una pérdida inesperada, ¿no? Cuando la persona pues ha estado enferma por un tiempo largo, es una persona muy mayor que ya está perdiendo sus facultades, en fin, ¿no? Que no puede valerse ya por sí mismo, pues ya es una cosa más esperada, una cuestión esperada, la muerte, pero en realidad pues la muerte no avisa, ¿no? La muerte puede llegar en cualquier momento y nos puede llegar a nosotros en cualquier momento. Y bueno, pues tenemos que aprender a vivir con esa situación, ¿no? Cuando la muerte que aparece en nuestra vida es la de un ser querido, ¿no? Después de esta actitud de perplejidad y de las preguntas que surgen, generalmente viene una etapa de rechazo, quizás incluso de enojo, de frustración, de culpa, de soledad, de miedo, entre otras emociones, ¿no? Pareciera que queremos protegernos del dolor sintiendo estas otras emociones porque el dolor es muy difícil de enfrentar, ¿no? O sea, el enfrentar la pérdida misma y el dolor que esto conlleva es difícil. Sí, aquí Alma, la persona que preguntaba de cómo ayudar a una persona en el proceso de duelo cuando ésta rechaza abiertamente cualquier intento de apoyo, nos hace la precisión de que pues ella no se está refiriendo a presionar, ¿no? No, de ninguna manera ella quería presionar a esta persona, lo que ella quisiera es poder acompañarla. Pero pues nuevamente
a mí lo que me parece es que puede uno estar ahí como pendiente, ¿no? Como eh, atento a lo que esta persona pueda necesitar sin, eh, sin directamente abordarla, ¿no? Y tratar de consolarla cuando no quiere ser consolado, por ejemplo, ¿no? O cuando no quiere ser apoyado. Eh, yo creo que vale la pena sí estar pendiente, ¿no? No simplemente olvidarse de la persona, ¿no? Si es alguien significativo para nosotros. Eh, quizá pues hacer lo que podamos sin directamente involucrarnos en su proceso, porque esta persona parece que no lo desea en este momento, ¿no? Entonces es solamente como, pues estar pendientes, es lo que yo podría decir en este momento, ¿no? Otra persona pregunta cuándo se requiere ayuda profesional ante la pérdida de un ser querido o si es simplemente pasar por el proceso del duelo y llegar a la aceptación o la resignación. Generalmente así es, ¿no? Generalmente uno puede pasar por el proceso de duelo. Como les decía, quizás tratando de seguir estas sugerencias, ¿no? Que dan los expertos sobre cómo vivir un duelo, ¿no? Cuidándose a uno mismo, respetando sus sentimientos, ¿no? Aceptándolos, eh, cuidando la alimentación, cuidando dormir bien, tratando de compartir con otras personas lo que uno está viviendo, ¿no? Si no hay otra persona alrededor de nosotros, ¿no? Entre nuestros amigos, familiares y demás, pues quizá valga la pena buscar a un profesional, ¿no? También una razón para buscar a un ayuda profesional es que este duelo se prolongue por muchísimo tiempo, ¿no? Digamos que haya pasado ya, no sé, 8 meses, 10 meses y uno siga igual que al principio, ¿no? Que el proceso no haya evolucionado, ¿no? Pues sí es importante buscar ayuda de un profesional, ¿no? O buscar un grupo de apoyo, porque pues generalmente estos procesos no deben ser tan largos, ¿no? Y si uno está, por ejemplo, triste por varios meses, ¿no? Y no sale de este sentimiento de tristeza por el duelo mismo, ¿no? Por la pérdida, pues sí puede llegar a convertirse en algo crónico que pueda ser nocivo para uno, ¿no? Entonces es importante buscar ayuda. Podría ser con amigos, podría ser con alguna persona que a uno le tenga confianza, pero si no hay, uno no siente este tipo de confianza con los seres que tiene alrededor, o sea, no tiene confianza de hablar de sentimientos profundos o no tiene confianza de que lo puedan ayudar, pues igual sí vale la pena buscar ayuda de un profesional. Y bueno, volviendo a este punto de las 5 etapas o los 5 estados o los 5 signos del duelo, que es más bien como se conocen ahora, son como estados del duelo, porque no son nada más un sentimiento en particular, ¿no? Son una serie de sentimientos, una serie de actitudes, una serie de estados de ánimo, en fin, ¿no? Que le van dando un matiz a cada uno de estos estados, ¿no? Hablábamos ya del primero y el segundo, que eran primero como una
sentirse perplejo y la dificultad para aceptar, ¿no? La situación, el hecho de que, por ejemplo, una persona cercana a nosotros ha muerto, ¿no? La segunda es frustración y enojo, ¿no? Y no necesariamente se presentan en este orden, pero es común que estas dos sean las primeras. La tercera es una situación en la que uno empieza a pensar, a veces muy realistamente y a veces hasta mágicamente, que si uno hubiera hecho tal o cual cosa, la persona no hubiera muerto, ¿no? Por ejemplo, si lo hubiera acompañado al doctor aquel día, si nunca hubiera dicho tal cosa, ¿no? Y según el tipo de duelo, también a veces uno puede tratar de negociar, ya sea con la vida, con Dios o con alguien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene un diagnóstico terminal y sabe que va a morir pronto, ¿no? Quizás esta persona podría pedir, bueno, si puedo asistir a la boda de mi hija, estaré lista para morir, ¿no? Ese tipo de negociaciones, pues bueno, como les digo, aquí no hay es ridículo, es bueno, es malo. Digo, cada quien lo vive como lo vive y lo que nos queda a los que estamos alrededor es simplemente respetarlo, ¿verdad? Si es que nos enteramos, porque muchas veces estas cosas son tan personales que no siempre se comunican, ¿no? Por ejemplo, la persona que pensara esto, ¿no? Si puedo asistir a a la boda de mi hija, estaré lista para morir, ¿no? En un momentito veo hay otro comentario, me imagino del Facebook, pero quiero terminar las 5 etapas antes. La cuarta, el cuarto estado que se presenta, ¿no? Que como les digo puede ser en diferente orden, ¿no? Es un estado de depresión, ¿no? Mucha tristeza, añoranza, extrañar a la persona, ¿no? Sin embargo, muchas veces este estado es una antesala o puede ser el inicio de un proceso de aceptación, ¿no? Cuando ya de verdad uno se hace consciente de que las cosas ya no van a ser como eran antes, ¿no? Que uno va a tener que hacer ajustes en su vida porque la vida propia, nuestra vida, ha cambiado. Entonces, aunque esto ya lo sabíamos a un nivel racional, no habíamos visto quizá el alcance que la pérdida tiene en nuestro diario vivir, ¿no? Y en ocasiones puede pasar que una depresión de este tipo, ¿no? Una etapa de tristeza de este tipo, nos lleva a ver la posibilidad de la vida sin esa persona, ¿no? Esta es la cuarta etapa, ¿no? Y en cualquiera de estas etapas puede haber dificultades fisiológicas como para comer, para dormir, ¿no? Algún otro tipo de trastornos fisiológicos pueden presentarse, ¿no? Pero por último viene un estado de aceptación, ¿no? Una reconciliación con la pérdida, el ver que uno puede seguir adelante con su vida. Es un estado en el que dejamos de pelearnos con el dolor. No necesariamente ya no sentimos dolor, ¿no? Pero más bien hemos encontrado sentido a lo que estamos viviendo y estamos dispuestos a seguir adelante, ¿no? Haciendo los ajustes necesarios en nuestra vida. Entonces, estos son los 5 estados, los 5 signos, ¿no? Que se pueden ir pasando por un duelo. Puede que alguno de estos estados no se presente, no se tienen que presentar todos, ni se tienen que presentar en este orden, ¿no? Lo importante sí es llegar a esta etapa en la que
estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios y a seguir adelante con nuestra vida, ¿no? Si esto no se da en un término pues aceptable, y esto de aceptable no quisiera ponerle límites muy específicos porque, como les digo, depende de la pérdida, ¿no? Del tipo, o sea, el tipo de relación que llevamos con esa persona y cómo se dio la pérdida, lo que puede hacer que el duelo sea más largo, más complicado o sea un duelo más sencillo, ¿no? Y más corto. Ahora, Rocío Cueva Cerratos nos pregunta cómo se puede acompañar a una persona en duelo sin presionarla. Pues volvemos a lo mismo de la idea del acompañamiento es la idea de permitirle a la persona estar como está, o sea, sin quererle imponer lo que nosotros pensamos que debería de estar sintiendo, ¿no? Si la persona hoy la vemos triste, pues aceptar, nosotros mismos aceptar que está triste, porque muchas veces lo que ocurre es que para nosotros es muy incómodo ver a esa persona triste. Para nosotros es muy incómodo ver que esa persona está sufriendo, ¿no? Y ahí pues viene esta parte de abrirnos a esa posibilidad, ¿no? De ponernos en el lugar de esa persona y ver, bueno, si yo me estuviera sintiendo así, ¿qué es lo que querría, no? Vaya, si para mí esta pérdida es pues importante, ¿no? Si me ha dejado una huella fuerte, pues quizá yo no quisiera que otros trataran de que yo viva como si no hubiera pasado nada, ¿no? Más bien, pues el apoyo que se puede dar es como de aceptar cómo está la persona. Yo creo que ese en general es el primer paso para poder acompañar a alguien en un duelo. Aceptar cómo se siente, ¿no? Aunque para mí sea incómodo cómo se siente la persona. Aunque a mí no me guste, aunque yo la quiera ver feliz, pues eso muchas veces no es posible, ¿no? Y darle el espacio para que se sienta como se siente es quizá lo más valioso que podemos hacer, ¿no? No querer componer su estado, ¿no? Podemos ayudar, podemos acompañar, estando pendiente de la persona, estando atenta a lo que pudiera necesitar, ¿no? Eh, pero sin tratar de, eh, sin asumir que nosotros sabemos cómo debería sentirse, que nosotros sí sabemos cómo ella debería estar, ¿no? Porque eso, pues, generalmente no es cierto, ¿no? Todos quisiéramos ver a todos a nuestro alrededor contentos, ¿no? Y que nadie esté sufriendo. En el fondo, realmente eso quisiéramos, pero pues no se puede, ¿no? No todo el mundo eh, vive las cosas de la misma manera, ni puede adaptarse a lo que alguien más quiere, ¿no? Ya para la persona el estar triste, pues tampoco quizás sea tan agradable, pero si además siente que no es aceptada porque está triste, o porque está enojada, o porque está pues deprimida, ¿no? Siempre, si es una depresión patológica, o si tenemos sospechas de que es una depresión patológica, pues sí hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Pero si es simplemente un no tener ganas de hacer nada porque no tengo energía, porque mi pareja murió la semana pasada, pues bueno, así es, ¿no? Se vale. Y como les digo, todos estos temas que están saliendo en las preguntas, los vamos a abordar
más directamente en la tercera plática, ¿no? Y volviendo a esto de las etapas o los estados del duelo, ¿no? En julio del 2020, un médico que apoya este esquema de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, es un médico que se llama Kessler, usó estas 5 etapas para catalogar las respuestas a la pandemia del COVID-19, diciendo que si bien estas etapas no nos brindan exactamente un mapa, sí proveen una cierta, pues una semblanza de una estructura para poder abordar esta situación desconocida, ¿no? Esto fue en julio del 2020, o sea, pues más, digamos, ya ahora ya estamos más acostumbrados a esto, pero en ese momento todavía estábamos tratando de eh, abordar esta situación, ¿no? Ya cada quien personalmente. Y esta persona, este médico, Kessler, nos dice, al principio de la pandemia había en general una cierta negación, ¿no? Que es lo que se presenta como la primera etapa, ¿no? La negación que se manifestaba con frases o como oraciones como, este virus no nos va a afectar a nosotros. Luego hubo enojo, ¿no? Quieren que me quede en casa y no puedo realizar mis actividades, ¿no? Entonces había molestia, había frustración, ¿no? Que es como la segunda etapa, ¿no? Luego hubo una negociación, ¿no? Si seguimos estas normas de sana distancia por 2 semanas, quizá todo mejorará, ¿verdad? Luego hubo tristeza, que es la cuarta etapa, ¿no? No sé cuándo terminará todo esto, ¿no? Empieza uno ya a sentirse como deprimido, como a qué horas va a terminar esto, ¿no? Finalmente viene la etapa de la aceptación, ¿no? Esto realmente está pasando y tengo que ver cómo le hago, ¿no? Y esta aceptación nos da la capacidad de decidir y actuar. Uno puede pensar, me puedo lavar las manos, puedo usar cubreboca, puedo guardar sana distancia, puedo aprender a trabajar virtualmente, porque la situación es la que está, ¿no? Es una actitud de aceptación, ¿no? Y entonces ya tengo como cierto control sobre lo que está pasando, ¿no? Okay, no puedo asistir a mis reuniones en persona, pero pues puedo aprender a manejar las plataformas virtuales y reunirme con otros virtualmente, ¿no? Ya sea para trabajo o para cualquier, por amistad o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, de cierta manera sí pueden aplicarse estas etapas a un proceso como este que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Que es, en cierta manera, pues fue una pérdida, ¿no? Podríamos considerarlo como una pérdida de la libertad de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Lo que hubiéramos querido hacer. Y bueno, pues de esta manera, digamos, a un nivel global, a un nivel general, ha sido la respuesta, ¿no? Entonces, estos estados, ¿no? Los estados del duelo, ¿no? Son algo que no siempre se presenta y podemos tomarlos más bien como señales de que el proceso de duelo se está dando, pero no son señales de que se está dando de manera, digamos, que se tengan que dar estos estados o estas etapas para decir que el proceso de duelo está funcionando, ¿no? Esto nos lleva a crear ciertos mitos, ¿no? Y estos mitos, en vez de promover la flexibilidad, la tolerancia y la conciencia, que eran metas de las personas
como Elizabeth Kubler-Ross, que iniciaron este movimiento de apoyo emocional para personas en duelo o para personas al final de la vida, ¿no? Esto se llama, bueno, en inglés, ¿no? Porque surgió primeramente en Inglaterra y Estados Unidos, Dead and Dying Movement. De ninguna manera pueden usarse estas etapas para prescribir formas de vivir el duelo, ¿no? La investigación reciente nos dice que los seres humanos en general tenemos suficiente resiliencia para vivir las pérdidas y aprender de ellas. Habrá individuos para los que sea más difícil y quizás sea recomendable que busquen ayuda, pero esto no implica, esto que estoy diciendo ahora, no implica que el duelo debe verse como algo sin importancia, ¿no? Solo que diferentes personas lo viven de diferentes maneras y muchas veces descubren habilidades que no conocían que tenían, ¿no? Muchas veces desarrollan habilidades que nunca de otra manera no hubieran desarrollado. Entonces, en general, aprendemos mucho de estos procesos si nos permitimos vivirlos conscientemente, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería comunicarles. Entonces, si hay más preguntas, si hay comentarios, si quieren compartir algo de su experiencia, pues son bienvenidos. Muchas gracias, Ceci, por esta plática tan enriquecedora que hemos tenido hoy contigo. Y pues invitar a quienes están escuchándote y quienes están aquí en la videoconferencia a participar. También queremos decirles que la idea de grabar esta sesión y subirla a la página web del CIESA no debe de preocuparles a quien quiera hablar y no quiera aparecer en la grabación. Con mucho gusto quienes no quieran que sus comentarios o si quieren hablar de viva voz hacerlo y no quieren aparecer en la grabación, lo retiramos y no hay ningún problema. Así es que pueden estar tranquilos por ese lado. Nancy, ustedes están viendo Facebook, ¿hay algún comentario por allá? De momento no tenemos comentarios, doctora. Yo creo que como vamos un poco desfasados, esperamos un minuto. Ah, muy bien. ¿Cuántas personas están viéndonos a través de Facebook, Nancy? Ha variado entre 20 y 30 personas. Gracias, Nancy. Muy bien, pues bueno, también decirles, Ceci, yo creo que yo me olvidé de decir el título de tu sesión, que justamente es las pérdidas y el proceso de duelo de lo que nos has hablado hoy. Uh-huh. Pero el siguiente jueves, la plática ya hacemos el anuncio, es cuando yo muera. También es un tema muy, muy importante porque generalmente nos estamos preocupando por los demás y hacia afuera, pero también creo yo, y muy acertadamente tú lo pusiste como la segunda plática, es voltear a vernos a nosotros mismos y pensar también nosotros en nuestro final, ¿no? En nuestra propia despedida. Y también es muy, muy importante voltear a vernos y preocuparnos por nosotros mismos. Sí, sí, como lo dices, Valentina, es importante, ¿no? Considerar que nosotros también somos mortales, ¿verdad? No solamente los demás, ¿no? Entonces, bueno, considerar que en realidad vamos a morir puede ser fuerte, ¿no? Digo, lo sabemos racionalmente,
pero que realmente nos caiga el, el peso de esta afirmación, o pues el 20, como se decía antes, puede ser fuerte, ¿no? Pero pues es una invitación simplemente a reflexionar sobre esta realidad, ¿no? Nada más, ¿no? Y tenemos saludos desde Bolivia, pues saludamos a Ye Cabrera, a Bolivia, y Pero Arce Lozano. Bueno, una persona puede vivir con su duelo y estar sufriendo por su pérdida sin demostrarlo en ningún momento. ¿Y si esto es sano? Pues mira, lo más recomendable es que eh, sí se hable sobre el duelo, ¿no? Que sí se comparta. Se han hecho estudios en los que se ve que generalmente, esto no son reglas así como que están escritas en piedra, pero generalmente aligera un poco la carga el compartir con alguien, ¿no? A lo mejor pues no resulta ser con nosotros, pero la persona comparte con alguien más, ¿no? Sus sentimientos, su dolor, lo que esté viviendo, ¿no? Sí, hay personas, y quizás se da más en hombres que en mujeres, que pues sí, no demuestran en ningún momento el dolor por la pérdida, ¿no? Hay personas así, y esto no necesariamente es patológico, de ninguna manera, ¿no? Sí puede ser sano, ¿no? Porque esta es parte de la pregunta, si esto es sano. Puede ser sano, pero tampoco es una regla que siempre sea sano, ¿no? O sea, podría no ser sano, ¿no? Depende de la persona, o sea, para, para, para recibir una respuesta más específica, sí sería importante pues que una persona que tiene experiencia en este trabajo pues hablara con la persona, ¿no? Con la persona que está viviendo el duelo así, o quizás eh, Vero podría recurrir a alguien, ¿no? Y preguntar ya con más detalle, ¿no? Si esta persona por su manera de vivirlo así es, pero no es un signo per se de que sea algo patológico, ¿no? Hay personas que así viven su duelo, ¿no? Hay personas que son muy reservadas y eso no quiere decir que sea algo patológico, que sea algo que les pueda hacer daño, o qué sé yo, ¿no? Pues, Nancy, no hay algún otro comentario en Facebook. No, doctora, de momento no. Entonces, no sé si quieres agregar algo más para dar un último mensaje y despedirnos de la que es tu público más. Fíjate, yo pensé que tu público más numeroso iba a ser por videoconferencia, pero creo que el público prefiere Facebook, o digamos esta accesibilidad ahora que llega a muchas partes del planeta, ¿no? La transmisión. Entonces, no sé si quieres hacer algún último comentario. Pues nada más darles las gracias por acompañarnos y esperemos que nos acompañen también en los próximos jueves de mayo, ¿no? Para seguir reflexionando sobre estos temas. También, pues, si alguien quisiera directamente hablar conmigo, habíamos pensado que las personas que están en el Blue Jeans realmente eh, podrían comunicarse conmigo directamente, pero si alguien más en el Facebook lo necesita, alguien que esté conectado a través del Facebook, pues creo que puede escribirle también a
a la asistencia docencia, ¿no? Creo que es Alejandra. La docencia es el correo es, creo que dudas, peticiones, comentarios con docencia@ciesas.edu.mx. Y cualquier cosa que quieran comunicarse con Ceci, a este correo nosotros se lo haremos llegar a Cecilia. Y bueno, si quieres checar el chat, Cecilia. Sí, hay por aquí ahí algunos otros comentarios. Una pregunta anónima, ¿cuánto tiempo debería durar el duelo? Mira, no hay, como decíamos, pues un límite, ¿no? Porque hay circunstancias que agravan o facilitan un duelo, ¿no? Digamos, como la relación que teníamos con esa persona o las circunstancias en las que se dio la muerte, ¿no? Entonces, si, si esta, bueno, tendríamos que saber un poquito más sobre la persona, ¿no? Pero en general, pues incluso hasta un año puede ser todavía, digamos, un duelo normal, ¿no? Ya es un duelo prolongado, pero puede ser un duelo normal. Poco a poco va saliendo, no hay un día de que de un día para otro, digo, generalmente no lo hay, ¿no? De que ya se acabó el duelo, ¿no? Es un proceso del que vamos saliendo poco a poco, ¿no? Y quisiera ver si había otra pregunta antes. Dame un segundo. Había una persona de Nevada que mandaba saludos, pues saludos también. Estoy muy mal cuando me preguntan algo sobre la hospitalización. No acabo de entender. Es que creo que antes te había hecho, a ver, Ay, tengo perdón. yo aquí, dice la misma persona, yo tengo una duda, mi esposo estuvo hospitalizado por COVID, ¿cómo puedo recordar esos días sin tanto dolor? Y ahí es cuando te dicen, yo tengo una Ah, duda, mi esposo estuvo hospitalizado. Y ella es la misma, ¿no? Que está muy mal cuando me preguntan algo sobre la hospitalización. Me imagino que pues fue esto que vivió, ¿no? Con su esposo. claro. Sí, pues sí, debe ser muy duro. Eh, yo creo que esta situación debe ser muy normal, ¿no? Debe ser algo, o sea, muy normal en ese contexto, ¿no? De las personas que se tienen que separar de su ser querido, como en el caso de Viri y de su esposo, ¿no? Por el COVID, ¿no? Y, y pues no verlo y mientras está hospitalizado debe ser muy difícil, ¿no? Ella dice Entonces, que su esposo murió y que fue una pesadilla todo lo que vivió. sí, me imagino que es una situación muy difícil. Yo te recomendaría que sí buscaras ayuda, ¿no? Ayuda de, como digo, no tiene que ser una persona necesariamente profesional, ¿no? Pero sí una persona que tenga un poquito de experiencia con estas situaciones, ¿no? Eh, yo puedo estar disponible si en algún momento puedo ayudar, pero pues hay muchas personas, ¿no? Que están eh, trabajando con estos procesos, especialmente ahora con la pandemia, ¿verdad? Pues se han presentado situaciones y sí entiendo que puedan ser muy duras, ¿no? Entonces, pues a lo mejor algo que podría recomendarte es este mismo principio de aceptar cómo te estás sintiendo, ¿no? Aceptar que recordar estos días es algo muy difícil y si en este momento necesitas pues no estar hablando de eso y no estarlo recordando, pues
si alguien te pregunta, pues mejor diles, mira, ahorita no quisiera hablar de eso en este momento, ¿no? Y si es un recuerdo que te persigue, pues entonces es cuestión de aceptar que eso es lo que está pasando, pero es una aceptación como si estuvieras escuchando a un amigo, ¿no? Por ejemplo, a una amiga, ¿no? Que estuviera viviendo tu situación, ¿no? ¿Cómo te comportarías frente a esa persona, ¿no? Así, con esa quizá amabilidad, con esa apertura, con esa disposición a escuchar a este amigo, quizás encuentres ahí alguna manera de aplicarlo hacia ti mismo. O sea, hacia tú eres la persona que está en duelo, pero quizás necesitas aceptación de ti misma, ¿no? Esto muy probablemente no va a ser tan intenso con el paso del tiempo, ¿no? Va a dejar de ser así de intenso, ¿no? Pero mientras sea así, pues es importante aceptar que así es, ¿no? Y si te sientes muy mal al respecto, a lo mejor sí vale la pena buscar a alguien que te apoye, ¿no? Alguien que te ayude. Eh, y quizás sea un profesional, ¿no? Son casos difíciles. El caso de una muerte por COVID, porque las situaciones, pues sí, son tan inesperadas, los procesos a los que estamos acostumbrados a pasar para poder procesar estas pérdidas, se ven muy coartados, ¿no? Muy limitados, ¿no? Yo sí te recomendaría buscar ayuda. Y Rocío Cuevas nos dice, la forma de morir también afecta, por ejemplo, el suicidio, definitivamente. El suicidio es una forma de morir que es muy especial, ¿no? O sea, sí complica los duelos en general. La aceptación por el suicidio, especialmente si es un familiar cercano, no es, pues bueno, es más complicado, ¿no? Son procesos que por lo mismo que pueden ser muy difíciles, presentan como mucha oportunidad para aprendizaje, ¿no? Pero no es un aprendizaje fácil, no es un aprendizaje que se dé de una manera sencilla, ¿no? Entonces sí, un suicidio de una persona cercana eh, es, es una situación difícil en cuanto al duelo. Y también, como mencioné durante la exposición, es una de las situaciones que generalmente ameritan buscar ayuda profesional. Sí, sí, lamento la situación que quizás Rocío Cuevas ha vivido y Viri Rubín también, ¿no? Que comenta que su esposo ya murió y fue una pesadilla lo que vivió. Sí, estas dos situaciones que ustedes comentan, yo creo que es importante buscar ayuda, ¿no? Ayuda de un profesional directamente. Bueno, pues, Ceci, pues, si gustas, damos por terminado ya nuestra charla del día de hoy. Sí, ya puedes, sí, les desconectarte, agradezco y mucho. bueno, pues los esperamos a todos. Sí, adelante. Perdón, nada más iba a decir eso, que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí, agradezco mucho a las personas que nos han acompañado. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas y quizás más adelante, o sea, con la misma reflexión
las personas que están ahorita en un proceso de duelo quizá puedan encontrar otros puntos que sean útiles para ellas, ¿no? Pues muchas gracias, esto es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos aquí el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.